Hasta Y pronto, mi querida chao. Alicia, oye, es que el tiempo se va bien rápido aquí en el café de las 10 y si no, no Oye, vamos a tener tiempo de platicar de tu tema. del tema, ¿verdad? Que les Sí. propuse. Y mira, no quiero dejar por supuesto que lo vamos a tratar, y más bien me encanta conectar, Sergio, de los temas, y creo que lo que trajo aquí Erika, y en el contexto del Día Internacional de la Mujer, viene muy a tono, porque, mira, ella habló cuando decía, es que a veces discriminamos por sesgos inconscientes. Ujú. Y ese es un tema bien importante, y quería yo citarles o compartirles de un estudio que se hizo en la Filarmónica de Boston, Ujú. en donde, bueno, en algún momento se evaluó, bueno, ¿por qué hay tantos? Las orquestas estaban compuestas mayoritariamente por hombres, casi predominantemente. Ujú. Y se hizo un estudio, un experimento, en donde a ver qué pasa si nosotros hacemos que no sepan quién está tocando el instrumento al hacer el casting para ver quién ocupa una plaza, ¿no? Y se hizo el experimento de hacerlo en un teatro con el telón abajo, y las personas que resultó que volvieron de nuevo a elegir principalmente hombres. Entonces, lo que observaron, alguien observó que cuando entraban las personas a sentarse al top, ya desde el puro sonido del taconeo, ya podías distinguir si era hombre o mujer, inconscientemente hablando, ¿no? Ujú. Entonces se volvió a repetir el experimento, entrando las personas descalzas, y ya aumentó muchísimo la evaluación favorable que se hizo a mujeres, ya nada más escuchando meramente el desempeño en la ejecución de un instrumento. ¿A qué voy? A que muchas veces configuramos de manera inconsciente, por eso se me es tan fascinante todo este mundo de las ciencias cognitivas, porque nos damos cuenta cómo desarrollamos formas de evaluar, de, este, de juzgar, de tomar decisiones, en muy buena medida por sesgos que traemos implícitos de manera totalmente consciente, como nos fuimos configurando. Y de esa misma forma, también hay una manera distinta de posicionarnos y de asumirnos a nosotros mismos. Y culturalmente hablando, y esto es algo que atraviesa a la gran mayoría de las culturas, a las mujeres no se nos capacita para potenciar nuestras capacidades para decir, o para cacarearlas, digamos, ¿no? Para expresarlas, para proyectarlas. Generalmente tu trabajo es atender, servir, cuidar, ser para, y no proyectarte tanto tú. Esta es la idea de la abnegación, que fue un médico el que me llamó mucho la atención, que decía, es que esa palabra significa negarte a ti misma para darle paso a tu función hacia los demás. Y no quiero decir que sea algo malo esta función de servicio, al contrario, es fundamental, pero muchas veces ni nosotras mismas aprendemos a proyectarla, a valorarla, y a apreciar lo que aporta en entornos más allá del hogar y la crianza de los hijos. Entonces, creo que esos dos conceptos que Erika posicionó aquí se me hacen muy interesantes, evaluarlos y considerarlos, y que tienen que ver, como te decía, pues de alguna manera de tener una mentalidad equilibrada donde digas, oye, pues es que esto realmente me ayuda y puedo posicionarlo, puedo analizarlo, lo puedo potenciar en un entorno laboral distinto. Sergio, ¿cómo ves estas Fíjate ideas? que sí, y este ejercicio que mencionas del tema de la música, ¿no? O sea, se ha hecho en muchos lados y bueno, pues hay elementos para considerar por qué el tema de las proporciones, ¿no? Se sabe que ya en música clásica, bueno, o música de cámara, o música, como quiera usted decir, Ajá. existen cierto número de porcentaje de alumnos, hombres o mujeres que entran, ¿no? Eso no quiere decir que tienen más capacidad, simplemente entran en más número, ¿no? Pero no quiere decir que tengan más o menos capacidad. La lógica indicaría que en proporción de cómo entran y de acuerdo a sus cualidades, pues este va a ser el número de personas que podrán estar a lo mejor consideradas para encabezar, ser solistas, etcétera. Y la probabilidad de solistas es mayor de mujeres que de hombres en porcentaje de las personas que entran a una escuela de música. ¿Por qué? Porque si entran 10 mujeres por 40 hombres y solamente hay 10 puestos de solista, con cada mujer que entra se aumenta el porcentaje de eficiencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces,
creo que aquí hay algo bien importante y ya pegándolo precisamente al tema de por qué somos extremistas, me parece mucho tiene que ver en función por la limitante del conocimiento que tenemos de algo, Alicia, ¿no? O sea, hoy lo vemos en la política, ¿no? Pues yo soy pro AMLO y nada más veo de aquí a acá. Oye, pero si me dicen algo de Xochitl, va a ser malo porque es Xochitl. No, espérate, puede tener cosas buenas, como decía Peña Bebé, ¿no? Lo bueno cuenta y cuenta mucho, ¿no? Que era, o sea, y es como una manera de aceptar, oye, sí me he equivocado, pero también esto cuenta y ni siquiera me lo estás valorando, ¿no? Y creo que caemos mucho en este extremismo y entonces es difícil tener este equilibrio que mencionabas en el título del programa porque pues estamos completamente sesgados, ¿no? Creo que eso es parte fundamental de no poder encontrar este equilibrio en nuestra vida, Alicia. Claro, claro, Sergio. Yo creo que, y reitero que sin pretender ser extremista, pero digo, reduccionista, pero tiene mucho que ver también con las condiciones que vamos viviendo, donde la capacidad de ampliar nuestro foco de visión, pues depende mucho de cómo aprendamos a gestionar desde nuestro estrés, nuestras emociones, nuestros estados afectivos, para poder determinar qué nos está aportando la realidad y de qué manera podemos irnos sensibilizando y abriendo a la información que se nos otorga en las interacciones que tenemos con las demás personas, pues para poder tener la mejor comunicación, la mejor forma de vincularnos. Pero si nosotros desde la base aprendemos limitamos la gestión de nuestras emociones a vivirlas de manera muy intensa, a pensar que si están tan intensas, las tenemos que apagar, las tenemos que acallar, las tenemos que anular definitivamente y no considerar todo esto mundo y pretendernos ubicar en aspectos racionales, pues generalmente desarrollamos esa perspectiva que digamos bipolar, ¿no? O las cosas son todas buenas o las cosas son terriblemente malas, o eres mi amigo o eres mi enemigo, o eres eficiente o eres incapaz, o naciste con estrella o naciste estrellado. Hay una psicóloga llamada Carol Dweck que hace una propuesta de identificar la mentalidad como una mente fija y una mente de crecimiento, ¿no? Y identifica esta mente fija como esta que no sabe potenciar y entender que como somos en proceso, las cosas se pueden mejorar y los errores nos ayudan a crecer y las experiencias adversas que tengamos también nos pueden generar experiencias de crecimiento y desarrollo. Pero si nosotros no aprendemos a gestionar esto a lo largo de nuestra crianza y nuestro desarrollo y también a nivel social, a nivel público, se priorizan esas visiones entre catastrofistas, entre bipolares, entre totalitarias, entre dogmáticas, pues sí, tendemos precisamente a irnos a los extremos y no generar una visión balanceada, una capacidad una disposición a la escucha, a la atención, al conocimiento más ecuánime, digamos, a evaluar las cosas más, los recursos de que disponemos para afrontar ciertos riesgos. Y creo que eso finalmente acaba generándonos sistemas de creencias mucho más limitantes que nos llevan a actuar de esta manera como que tan extremista, Sergio. Sí, precisamente creo que la mayoría de nosotros hoy día estamos viviendo pues la realidad o la percepción de realidad que tenemos con base en todo lo que hemos aprendido en la vida, ¿no? Y entonces creo que parte importante de pues poder tener un criterio más amplio, pues es tener más conocimiento, ¿no? Más conocimiento tuyo, más conocimiento de tu entorno, ¿no? O sea, conocer más lo que te rodea y poder así a lo mejor ir explicando poco a poco, pues el origen, ¿no? De tus creencias, ¿no? Y creo que vale hasta la pena en algún momento cuestionarlas. Oye, ¿por qué pienso eso? ¿Por qué considero eso? ¿No? ¿Por qué pienso que esto debe de ser de esta manera? ¿Por qué no puedo concebir otras posibilidades? ¿No? O sea, en el momento en que tú puedes flexibilizar una idea, creo que estás en la vía de endurecer ese criterio, ¿no? O de madurarlo. Pero si no eres nada flexible y no concibes esas capacidades, es muy endeble, ¿no? Porque en algún momento llega un hecho contundente y te rompe todo el ideal y no estás preparado para ello. Y eso ocurre, pues, en la situación laboral, con tus parejas, ¿no? Tendemos a idealizar
con base en esta poca flexibilidad y entonces terminamos pues teniendo choques emocionales muy, muy fuertes y entonces amamos con locura y pasión y a los 2 segundos odiamos con harta pasión también, ¿no? Toda la intensidad del mundo, ¿no? Sí, Sergio, dices varias veces un concepto que me parece fundamental, que es el ser flexibles, porque creo que si algo nos hace ser extremistas es precisamente ser rígidos, pensar que las cosas tienen que ser de una sola forma y de una sola manera, y si no es esto, me voy al otro extremo de que o funciona o no funciona. No hay todo un abanico de posibilidades, de flexibilidad, de apertura, y eso, pues, precisamente la rigidez, el pensar de manera rígida, el pensar de manera totalmente acartonada, totalmente cerrada, es algo de lo que nos puede generar una mayor sensación de no tener un buen balance, ¿no? O cerrarnos mucho a las posibilidades y a la experiencia de una vida más vital y energética que implica pues el reconocimiento de muchas cosas que no se pueden apreciar desde desde un marco muy limitado y estrecho que pueden ser nuestros sistemas de creencias, como lo decías, pues que nos apagan totalmente, nos reducen el foco visual con el que estamos interpretando la realidad que nos toca vivir, Sergio. Y también más emocionalmente, también quisiera decir que esto del equilibrio, es algo que es transversal en todos los niveles de nuestra vida, ¿no? Porque algo, si nosotros no aprendemos a escuchar cómo nos sentimos, qué nos está diciendo nuestro cuerpo, qué está percibiendo, qué nos está comunicando, y de ahí emocionalmente, y cómo a partir de esos estímulos y que activan nuestros aspectos más básicos de funcionamiento vital, se genera toda una representación de la realidad, que es donde entra todo este tema que decías de los pensamientos, cómo los empiezo a dejar que empiecen a invadirme y a generar una lógica con la cual me dejo ir muchas veces, como decimos, como hilo de media, sin darnos cuenta que no necesariamente estamos respondiendo a la realidad y estamos atendiendo a lo que estamos recibiendo. Sergio, creo que es de este contexto, estas prácticas que yo les invito siempre de atención plena, de ser conscientes de esos estados, de cómo nos afectan a todo nivel y abrir nuestros sistemas de creencias, observarlos, ver qué estamos pensando, lo que decías, pues eso es crucial, Sergio, para tratar de procurar un sentido de equilibrio. ¿Qué equilibrio? Repito, para cerrar, es precisamente tener esa flexibilidad de irte moviendo en un espacio que es dinámico, donde hay incertidumbre, donde hay cosas que no puedes tú determinar ni controlar, pero que sí implican que nos preparemos para dar una respuesta asertiva. Y eso es muy difícil hacerlo cuando nos dejamos ir por conductas extremadamente rígidas y cerradas que tienden a crear realidades de confrontación y de pelea continua con el entorno, Sergio. Está apagado tu micrófono, Sergio. Está apagado tu micrófono. Ya. Listo, ahí ya me escuchas. Pues ahora sí es momento de despedirnos, agradeciendo el favor de su atención a todos los que escucharon y, por supuesto, invitarlos a que participen con nosotros el día de mañana. Nos vamos a estar en compañía de Entre Salud y Billete, que ya está a nada de comenzar en un minutito, así que como siempre es mucho el gusto que tengo de poder compartir contigo los miércoles, mi querida Alicia, así que nos vamos despidiendo, agradeciendo el favor de su atención. Nos leemos, nos escuchamos mañana en una emisión más del Café de las 10 aquí en ADR Networks y nosotros seguimos activando sus sentidos. Permíteme nada más decir, Sergio, que yo estoy entrenando mis redes, las reformulé y allá las puse, ¿no? @Ali Ortiz Psicoterapia MF. La MF es de Mindfulness, nada más poniendo las dos iniciales. Agradezco mucho su atención y me encantará saludarlos también por estos medios. Sergio, muchísimas gracias. Hasta mañana. Buena tarde.